¿Alguna vez te has preguntado qué tan fácil es cometer un crimen serio sin rastros? Spoilers, no lo es. Si bien algunas personas se salen con la suya, la mayoría de las veces podemos deducir los sospechosos incluso de las piezas más diminutas de evidencia que quedaron en la escena del crimen. A continuación están 10 de las más increíbles piezas de evidencia que encarcelaron a criminales. Número 10. Dentaduras postizas. En agosto de 2001, Thomas Maupin violó a una mujer de Memphis de 31 años, quien inmediatamente lo reportó y fue examinada por evidencia. Junto con el ADN, un set de dentaduras postizas fue encontrado en la escena, etiquetado y puesto en el kit de violación. Sin embargo, por el extenso registro de kits de violación en Memphis, este kit en particular no fue reexaminado por 16 años. Cuando la policía finalmente estudió el caso, descubrieron un nombre grabado en los dientes, el cual nadie se había molestado en examinar apropiadamente en el momento del crimen. El nombre los llevó directo a Thomas Maupin, un hombre de 67 años con varios asaltos sexuales anteriores, quien había hecho la dentadura postiza mientras estaba cumpliendo condena en Washington. Aunque tomó 16 años tener justicia, él fue arrestado y se declaró culpable de las acusaciones y ahora está pasando 8 años tras las rejas. Este caso originó una conversación nacional sobre el registro de kits de violación y la cantidad de evidencia que a veces se pasa por alto durante años, posiblemente ocasionando deterioro. Si la policía se hubiese molestado en ver la evidencia cuando el crimen acababa de ocurrir, lo habrían resuelto fácilmente y Thomas se habría ido a la cárcel mucho antes. Número 9. Los archivos de disquete. Durante los 70, la pequeña ciudad de Kansas de Park City fue sacudida por un asesino en serie que se hizo conocido como el asesino BTK. Por 2 décadas torturó y mató a 10 personas por el área de metro de Wichita, Kansas. Durante los primeros 5 años de su ola de asesinatos, el asesino BTK enviaba cartas anónimas a la policía burlándose de ellos por su incompetencia. Aunque los asesinatos continuaron esporádicamente hasta el 91, las cartas dejaron de aparecer después de 1979. Sin embargo, en 2005, el asesino BTK reemergió, esta vez usando la nueva tecnología de disquetes para una vez más burlarse de la policía por no haberlo atrapado durante años. Esto resultó ser su mayor ruina, ya que las autoridades rastrearon los datos a una iglesia luterana y usaron la información para descubrir que el archivo había sido creado por Dennis Rader, un ciudadano honrado que sirvió como líder de iglesia y es un esposo y padre de 2 hijos. Si no hubiera sido por su necesidad de burlarse de la policía, él probablemente nunca hubiese sido atrapado. Número 8. La foto Walgreens. En 2012, después de ser inspirados por la película Atracción Peligrosa, un grupo de ladrones de banco asaltaron una tienda de cobro de cheques por más de $200,000. Con una cantidad significativa de preplaneación, hicieron bien para cubrir sus pasos. Tenían unas únicas máscaras de látex de piel blanca hechas y tuvieron cuidado de usar guantes y lentes de sol para ocultar sus identidades e incluso sus razas para confundir a la policía. Durante el crimen en sí, se hacían pasar por agentes del orden, incluso hicieron un gran esfuerzo para obtener fotos de la casa del cajero como un medio de insinuación a permanecer en silencio. Desafortunadamente para ellos, mientras huían, uno de ellos dejó caer la foto impresa, dejando una gran pieza de información que la policía usaría. Aunque el número impreso en la parte de atrás de la foto podría no haber significado mucho para ellos, la policía usó este número de rastreo para llegar al Walgreens local donde fue impresa. Al buscar entre las facturas se encontraron el número de teléfono del impresor de las fotos, Edward Bryan, y lo atraparon en su casa. Ahora Bryan, junto con sus 2 cómplices, están cumpliendo 32 años tras las rejas porque no pudieron imprimir las fotos en casa. Número 7. El ADN estampilla. Un asesinato de una joven chica en 2011 sacudió a la pequeña ciudad de Lombardía, Italia. Determinados a encontrar a su asesino, la policía probó el ADN de casi todos en la ciudad por un programa de presentación voluntaria. Esto generó varias coincidencias parciales de una familia muy conocida en la ciudad, pero nada más cercano que los parientes extendidos. Finalmente, después de probar una estampilla postal del padre, de las coincidencias parciales, descubrieron una coincidencia con el conductor de autobús que murió hace más de una década. Esto llevó a las autoridades a un frenesí y expusieron el secreto familiar de que el conductor de autobús tenía un hijo ilegítimo, Massimo Bossetti. Eventualmente, este padre de 3 fue arrestado y fue acusado de asesinato.
Este caso trajo a la luz la legalidad de obtener ADN y, mientras todos se alegran de ver a un asesino de niños convicto, encarcelado, la forma en que la policía realizó su investigación abrió un debate internacional sobre la ética de pruebas de ADN. Número 6. Insectos. En julio de 2003, la esposa, hijos y suegra de Vincent Brothers fueron encontrados asesinados en su hogar en California. El sospechoso inmediato principal fue Brothers, un subdirector de una escuela, pero él tenía la conveniente coartada de estar a miles de kilómetros visitando a su hermano en Ohio. Brothers, quien se había divorciado recientemente y vuelto a casar con su esposa, era el único sospechoso real, pero la policía no tenía forma de probar que lo había hecho. El FBI se unió a la investigación e incautó el auto de alquiler de Ohio, el cual tenía unos 7.242 kilómetros extra, pero esa evidencia circunstancial no era suficiente. Entonces enlistaron la ayuda del especialista en entomología, Lim Kinsey, quien examinó el auto y encontró restos de insectos de Arizona, Utah, Nuevo México, atrapados en la rejilla frontal. Tampoco había mariposas en la rejilla, lo que significaba que el auto solo fue conducido de noche. Esta evidencia era suficiente para que la fiscalía probara que Brothers había conducido el auto desde Ohio y regresó para cometer el crimen. Un jurado lo declaró culpable y ahora está en sentencia de muerte en la prisión estatal de San Quentin. Número 5. La carpeta de manejo de la ira. En 2008, en camino a su clase de manejo de la ira, Justin Joe Bowden se agitó y se puso furioso, gritándole a una mujer en la estación de autobús sin motivo aparente. Un hombre de 63 años estaba viendo la interacción e intentó intervenir, mientras Bowden golpeaba a la mujer, quien él afirmaba que no le estaba mostrando respeto. Cuando el hombre intentaba detenerlo, Bowden cambió su ira hacia el hombre, golpeándolo repetidamente con una carpeta azul. Luego, dándose cuenta de su error, Bowden huyó dejando caer la carpeta en el proceso, un error que llevaría a la policía directo hacia él. ¿Qué había en la carpeta? La tarea de manejo de ira de Bowden, con su nombre escrito claramente en la parte de arriba. Aparentemente, aún no había cubierto la lección de no golpes extraños. Número 4. Tatuaje. Un tiroteo en una licorería de California en 2004 no fue resuelto por 7 años antes de que detectives descubrieran evidencia que dejaría el caso abierto. El detective Kevin Lloyd se encontró con una imagen del tiroteo mientras buscaba evidencia por un crimen no relacionado. La obra de arte mostrada era extremadamente detallada y precisa, la cual solo podría haber sido hecha por alguien que conociera bien el caso. ¿Dónde estaba esta imagen? Tatuada en el propio sospechoso, específicamente el pecho del miembro de la pandilla Rivera 13 Anthony Chopper García. El tatuaje mostraba la licorería en cuestión, entintado con tanta precisión que incluso los anuncios de Navidad que fueron colgados en el poste de la luz cercana en el momento del asesinato fueron incluidos. También mostraba un Chopper asesinando al señor Peanut. Chopper era el apodo de García y los manías eran usados comúnmente como jerga para la pandilla rival. García fue arrestado y confesó a policías encubiertos en la celda de detención. Ahora está cumpliendo 65 años en prisión, todo porque se tuvo que expresar a sí mismo creativamente. Número 3. Pantimedias. En 1992, la dueña de una tintorería, Kathy Woodhouse, fue encontrada violada y asesinada después de que la policía recibiera una denuncia anónima de una fuente desconocida. La única evidencia en la escena eran unas pocas muestras de ADN y una pequeña pieza de pantimedias rotas que la policía cree que el asesino podría haber usado como máscara. Desafortunadamente, la evidencia pronto llevó a ninguna parte. Luego, después de que otra denuncia anónima específicamente mencionara a Paul Taylor, un empleado de comida rápida local por nombre, la policía buscó en su casa. Allí encontraron una pantimedia rota bajo su colchón. Un científico forense usó un microscopio para cuidadosamente compararla con la pieza encontrada en la escena. Esto, junto con la evidencia de ADN que coincidía, llevó a la condena de Paul Taylor y a la sentencia de muerte, la cual luego fue cambiada a una sentencia de por vida por el estado de Illinois. Número 2. Vainas de semillas. Después de que autoridades encontraran el cuerpo de Dennis Johnson en 1992, la policía intentó desesperadamente descubrir cualquier ADN de la escena del crimen. Desafortunadamente, la única evidencia que pudieron encontrar fue un Viper que pertenecía al conductor de camiones Mark Vaughan, quien afirmaba que Johnson había robado su Viper después de que él la buscó y tuvieran sexo consensual. Firmemente negó haberla asesinado y por la naturaleza circunstancial de esta evidencia, no habría sido suficiente para arrestar a Vaughan, pero después de examinar
examinar su camión, las autoridades descubrieron dos pequeñas vainas de semilla que aparecieron para coincidir con aquellas de una planta en la escena del crimen. Usando la base de datos de genética de plantas de la Universidad de Arizona, los científicos pudieron coincidir las plantas perfectamente, probando que él estaba en la escena, siendo esta la primera vez que genética de plantas haya sido usada en un caso. Los fiscales también dijeron que el tronco del árbol contenía una cicatriz consistente con ser golpeado por el camión de Vaughan. Vaughan se ganó una vida en prisión por el asesinato de Johnson. Número 1. El poder de Reddit. En agosto de 2018, un vehículo desconocido se salió de la carretera, golpeando y matando a Susan Rainwater mientras andaba en bicicleta junto a una carretera desierta en Eatonville, Washington. La policía no tenía sospechosos ni testigos, pero tenían una pequeña pieza de plástico roto que no pudieron identificar. Poniéndola en internet, la policía de Eatonville urgía a cualquiera con información que apareciera. La foto encontró su camino hacia Reddit en el subreddit What is this thing, donde un antiguo inspector de vehículos de Maryland correctamente identificó el plástico perteneciente a la cubierta de un faro de una Chevy Pickup de 1980. Usando esta nueva información, la policía encontró y arrestó a Jeremy Simon, quien se había dormido al volante y huyó en la escena porque no quería ver un cuerpo muerto. Él confesó y fue condenado, y ahora está cumpliendo 4 años en prisión. Otra importante pieza de evidencia que fácilmente se deja atrás es el número de placa impreso en el auto dañado. Tal fue el caso para la mujer de Utah, Haley Hayes, cuyo auto fue golpeado por otro conductor quien luego huyó. Temiendo que ella fuera a pagar de su propio bolsillo, llevó su auto al mecánico, quien le alertó que un número de licencia estaba impreso en su parachoques trasero. Ella escribió el número y lo pasó a la policía, quienes luego usaron la información para atrapar al sospechoso. Entonces, ¿has oído sobre otros casos donde diminutas piezas de evidencia ayudaron a condenar a un criminal? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.